Hay un cerro en la Mixteca Alta de Oaxaca que tiene nombre en mixteco desde antes de la conquista. Las comunidades lo usan todos los días y no aparece en ningún mapa oficial del Estado mexicano. Durante 14 investigaciones en 8 países distintos, este canal ha documentado estructuras que apuntan hacia algún lugar, estructuras de piedra orientadas hacia un punto exacto del horizonte, marcas acústicas dirigidas hacia una dirección precisa, códices que señalan coordenadas, y cada vez asumí que cada una apuntaba a su propio destino local, hasta que crucé las 14 orientaciones en un solo mapa, y todas las líneas se encontraron en el mismo punto. Ese punto es este cerro. Pasé 14 investigaciones llegando hasta aquí sin saber que todas apuntaban al mismo lugar, hasta que superpuse las coordenadas y convergieron en un cerro que la cartografía oficial no registra. Porque si 14 civilizaciones sin contacto documentado entre sí orientaron sus construcciones hacia el mismo punto geográfico, entonces no estamos ante 14 coincidencias, estamos ante un solo diseño. Y el único lugar donde ese diseño podría confirmarse o desmentirse es un cerro al que nadie ha subido a medir desde que llegaron los españoles. Todos asumimos que las civilizaciones precolombinas de América estaban aisladas unas de otras, que los mayas no sabían de los mapuche, que los muiscas no sabían de los tehuelche, que cada cultura desarrolló su cosmovisión por separado. 14 orientaciones convergiendo en un punto dicen lo contrario, y ese punto lleva 500 años esperando que alguien suba a comprobarlo. Si has seguido este canal desde el principio, sabes que cada investigación dejó una pregunta sin cerrar del todo. Este video es donde todas convergen. Suscríbete y activa la campana, porque lo que encontré cuando las 14 líneas se cruzaron en este cerro es lo que llevo desde el primer video sin poder nombrar. Y hoy lo nombro. Empezó como un ejercicio de rutina. Después del video sobre el fragmento de Oaxaca, tomé las coordenadas del cerro que las comunidades mixtecas describían y las marqué en un mapa digital. Un punto. Nada más. Pero tenía 14 investigaciones acumuladas, cada una con una orientación documentada, y por primera vez se me ocurrió superponerlas todas sobre el mismo plano. Tracé la orientación de las estructuras del fondo de la laguna de Tota, el sector noreste hacia la orilla noroeste. Tracé la alineación de la construcción mapuche que Rosales describió, hacia el poniente, hacia el solsticio de invierno. Tracé la orientación de la formación patagónica que Salinas Hidalgo midió, hacia el oeste, hacia el punto más bajo del sol invernal. Tracé las cámaras bajo Ciudad de México, la ciudad amazónica de Fritz, las marcas del Cerro Rico. Cada línea salía de su sitio y se extendía sobre el continente, y una tras otra cruzaban el mismo punto. No un área aproximada, no una región, un punto, este cerro, en la Mixteca Alta. Lo primero que hice fue buscar el nombre oficial del cerro. No lo encontré. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, que produce la cartografía oficial del país, tiene registrado ese accidente geográfico solo con una cota de altura, un número, sin nombre, como si fuera un cerro más entre miles. Pero las comunidades de 3 municipios distintos de la Mixteca Alta lo nombran. Tiene un nombre en mixteco que los investigadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez transcribieron en su informe de tradiciones orales, un nombre que se traduce aproximadamente como el lugar donde se junta lo que se dice, no la montaña alta, no el cerro del Águila, el lugar donde se junta lo que se dice. Porque un cerro con nombre propio, usado por 3 comunidades, documentado en un informe universitario, no tiene nombre en la cartografía oficial del estado que lo administra? Y más importante, ¿qué significa que su nombre no describa su forma ni su altura, sino una función, juntar lo que se dice? Para responder eso hay que entender primero qué son exactamente las 14 líneas que apuntan hacia él. Y eso empieza en el sitio más lejano de todos. El sitio más lejano de todos están a más de 4.000 kilómetros del cerro. El Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, a 4.800 metros de altitud. En 1887, el informe de Heredia describió galerías anteriores a la conquista con marcas en las paredes que ningún epigrafista pudo leer, y una orientación. Las galerías más profundas no seguían las vetas de plata, seguían una dirección fija,
sostenida a lo largo de kilómetros de roca, que no tenía ninguna lógica minera. Cuando tracé esa dirección sobre el mapa del continente, la línea salió del Cerro Rico, cruzó el altiplano, atravesó la selva y siguió subiendo hacia el noroeste, miles de kilómetros, hasta un punto en el sur de México. Una galería minera del siglo XVI orientada hacia un punto en México que sus constructores no podían haber visto ni conocido. ¿Coincidencia? Una línea sola es coincidencia. Por eso tracé la segunda, la laguna de Tota, en Colombia. Las estructuras que el geólogo Vargas midió en 1934 a 30 metros de profundidad, orientadas desde el sector noreste hacia la orilla noroeste. Tomé esa orientación y la extendí más allá de la orilla, sobre el mapa, en la misma dirección que las estructuras marcaban. La línea de Tota salió de Colombia, cruzó el Istmo de Panamá, entró en Centroamérica y siguió subiendo. Y en algún punto del sur de México se cruzó con la línea de Potosí. No cerca, no en la misma región, en el mismo punto, dos sitios separados por 4.000 kilómetros, construidos por culturas distintas, en siglos distintos, apuntando exactamente al mismo lugar. Dos líneas ya no son coincidencia. Dos líneas son el principio de un patrón. Después vinieron las demás. La formación patagónica que Salinas Hidalgo midió en 1902, orientada hacia el poniente invernal. La construcción mapuche que Rosales describió en 1641, alineada hacia el solsticio y hacia una estrella específica. Las cámaras bajo Ciudad de México, que Lina selló en 1985, orientadas hacia lo que fue el lago de Texcoco. La ciudad amazónica que el jesuita Fritz describió en 1697, con su arquitectura que canalizaba el sonido del río. 6 líneas, después 8, después las 14. Cada una de un sitio que este canal había investigado por separado, sin sospechar que formaban parte de nada. 13 de las 14 líneas cruzaban el mismo punto en la Mixteca Alta. La 14, el fragmento de Oaxaca, no apuntaba hacia el punto, salía de él, porque el fragmento de Oaxaca fue encontrado casi encima del cerro. Era el único de los 14 sitios que no señalaba el destino desde lejos. Estaba en el destino. Aquí es donde la lógica se rompe, porque si todos estos sitios apuntan al mismo cerro, la pregunta obvia es ¿qué tiene ese cerro? Y la respuesta, hasta donde la geología permite establecer, es nada. No tiene minerales valiosos, no tiene una posición estratégica militar, no está en una ruta comercial, no tiene agua abundante, no tiene, según los estudios geológicos del INEGI, ninguna característica que explique por qué 14 culturas lo eligieron como referencia. Un cerro sin ningún valor aparente, elegido como punto de orientación por civilizaciones que no podían haberse coordinado entre sí. A menos que lo que hace especial a ese cerro no sea lo que tiene, sino lo que se puede hacer desde él. Y eso solo lo saben las personas que han vivido a su sombra durante generaciones. Las comunidades mixtecas de la Mixteca Alta. En el informe de tradiciones orales de la Universidad Autónoma Benito Juárez, hay una entrevista que ocupa apenas 2 páginas. Un anciano de una de las 3 comunidades, identificado solo por sus iniciales para proteger su privacidad, de 87 años en el momento de la entrevista en 2011. Los investigadores lo describen como uno de los últimos hablantes plenos de la variante local del mixteco y como portador reconocido de la tradición oral de su comunidad. Cuando los investigadores le preguntaron por el cerro, el anciano no respondió de inmediato. Según la transcripción, se quedó en silencio, mirando hacia la montaña, durante casi 1 minuto. Después, dijo una sola frase antes de continuar. Ese no es un cerro para subir, es un cerro para escuchar. Un cerro para escuchar, no para subir, no para adorar, no para ofrendar, para escuchar. ¿Escuchar qué? Desde la cima de una montaña seca, en medio de la Mixteca Alta. Esa distinción explica algo que me había desconcertado desde el principio. En la cima del cerro no hay nada. Ninguna ruina, ningún templo, ninguna estructura ceremonial. Las civilizaciones mesoamericanas construían sobre las alturas sagradas, pirámides, adoratorios, plataformas. Monte Albán, la capital zapoteca,
Están a menos de 100 kilómetros y corona una montaña con una ciudad entera. Pero en este cerro, el punto al que 14 culturas orientaron sus construcciones, no edificaron nada. Y durante mucho tiempo pensé que eso debilitaba la teoría. Si el lugar era tan importante, ¿por qué nadie construyó ahí? El anciano respondió esa pregunta sin saber qué la hacía. No construyeron nada encima porque construir habría arruinado su función. No era un lugar para ser visto, era un lugar para oír lo que llegaba desde los otros lugares. Y sobre un instrumento de escucha no se construye, se deja limpio. La transcripción continúa. Los investigadores le preguntaron al anciano qué se escuchaba desde el cerro, y su respuesta, traducida del mixteco en el informe, fue esta. En el día correcto del año, cuando el viento viene del sur, se oye a los otros lugares, no con los oídos, con el cuerpo. Los abuelos sabían cuál era el día y dónde pararse. Yo solo sé que existe, ya no sé el día. Se oye a los otros lugares. Quiero que te detengas en esa frase un momento. Un anciano mixteco, sin ningún conocimiento de este canal, sin haber oído hablar jamás de la laguna de Tota, ni de la cordillera Mapuche, ni del Cerro Rico, describe el cerro como un lugar desde el cual, en un momento específico del año, se pueden oír los otros lugares. Los otros lugares. Exactamente los sitios que apuntan hacia el cerro. Y si la orientación de cada estructura que este canal ha documentado no era simbólica. Y si cada una fue diseñada literalmente para enviar algo hacia este punto, y este punto para recibirlo. Pero hay una tragedia dentro de esta historia. El anciano dijo, yo solo sé que existe, ya no sé el día. La tradición sobrevivió 4 siglos. Sobrevivió la quema de códices, sobrevivió la evangelización, sobrevivió la castellanización forzada. Pero se está apagando ahora, en nuestra generación. El conocimiento de cuál es exactamente el día del año y cuál es el punto exacto donde pararse, la información operativa, la que hace funcionar el sistema, se está perdiendo con los últimos ancianos que la portan. El fragmento escondido en 1987 podría contener precisamente esa información, el día, el punto, la instrucción operativa que el anciano ya no recuerda, las marcas en grupos de 3 que ningún epigrafista pudo leer. El soporte físico tiene la instrucción pero está bajo llave en el INAC. La tradición oral tiene el contexto, pero está perdiendo la instrucción. Cada anciano que muere sin transmitirla se lleva una pieza que el fragmento encerrado no puede reemplazar. Y eso plantea la pregunta más incómoda de toda esta investigación. ¿Por qué la única institución que podría cruzar las 2 fuentes antes de que sea tarde es exactamente la que se niega a hacerlo? Durante 14 investigaciones busqué siempre a alguien concreto. Un funcionario que firmara la orden de silencio, un obispo que ordenara la quema, un canciller que archivara el informe. Y casi siempre lo encontré. Pero aquí, frente al cerro, frente al punto donde todo converge, el villano no tiene rostro, y eso lo hace peor. El INA no ha prohibido subir al cerro. No hay ninguna orden que impida medirlo. No existe un documento que diga, este lugar no se investiga. Lo que existe es algo más difícil de combatir, la ausencia total de una razón institucional para hacerlo. Nadie ha prohibido la expedición, porque nadie ha propuesto la expedición. Y nadie la ha propuesto porque proponerla exigiría aceptar, primero, que 14 sitios distintos podrían formar un solo sistema. Y ahí está el problema real. Aceptar eso rompería algo mucho más grande que un expediente. Rompería el marco completo con el que la academia entiende las civilizaciones americanas. ¿Qué institución subvenciona una expedición cuyo único resultado posible es demostrar que todo lo que enseñó estaba incompleto? Toda la arqueología americana se construyó sobre un supuesto fundacional, que las civilizaciones precolombinas se desarrollaron de forma independiente, aisladas por la geografía, sin contacto significativo entre las culturas del norte y las del sur del continente. Los mayas por su lado, los incas por el suyo. Los muiscas, los mapuche, los mixtecos, cada uno una isla cultural. Ese supuesto no es un detalle. Es el cimiento sobre el que se escribieron todos los libros de texto, se diseñaron todos los museos, se organizaron todas las carreras universitarias.
Un sistema de orientación compartido por 14 sitios en 8 países no es un hallazgo que se añade a ese marco. Es un hallazgo que lo derriba. Si es cierto, entonces hubo una capa de conocimiento, o de contacto, o de herencia común que operó a escala continental y que la arqueología oficial nunca detectó porque nunca buscó un patrón que su propio marco declaraba imposible. No se trata de un encubrimiento con villanos reuniéndose en secreto. Se trata de algo más humano y más difícil de vencer. Ninguna disciplina financia con entusiasmo el experimento que puede refutarla entera. El cerro no está protegido por un candado. Está protegido por lo mucho que costaría que tuviera razón. Aquí está lo que 14 investigaciones construyeron sin que yo lo viera hasta ahora. Cada uno de esos sitios fue explicado, en su momento, como un caso aislado. La orientación de Tota se explicó como astronomía local muisca, la de la construcción mapuche como cosmología mapuche, la patagónica como coincidencia geológica. Cada explicación funcionaba mientras cada sitio se mirara solo, pero ninguna de esas explicaciones locales resiste la superposición. Ninguna cosmología local explica por qué la orientación de un pueblo andino coincide, al grado, con la de un pueblo patagónico que nunca lo conoció, y ambas con un punto en Oaxaca. La única explicación que sobrevive a las 14 líneas juntas es la que ningún marco académico quiere, que compartían un mismo sistema de referencia, un mismo punto, un mismo diseño. 14 coincidencias son coincidencia. 14 coincidencias apuntando al mismo grado del mismo cerro son un diseño. Y un diseño necesita un diseñador o una herencia común lo bastante antigua para preceder a las 14 culturas que la usaron. Esa es la respuesta a por qué nadie ha subido. No porque el cerro esconda un tesoro, porque el cerro esconde una pregunta que la ciencia oficial no está lista para hacerse. Durante todo este video di por sentado algo que ahora, al final, tengo que cuestionar. Asumí que el cerro era el destino, el punto final, el lugar hacia el que todo apuntaba porque ahí terminaba el sistema. Pero el anciano no dijo eso. El anciano dijo que era un lugar para escuchar. Y escuchar no es el final de nada. Escuchar es el principio. Si el cerro no es donde termina el sistema, sino donde el sistema se vuelve audible, entonces todo lo que creía entender sobre estas 14 investigaciones estaba invertido. Los sitios no apuntaban a un destino, apuntaban a un punto de escucha. ¿Y qué se escucha? Exactamente, desde el único lugar diseñado para oírlo todo. Durante 14 videos creí que buscaba estructuras, piedras orientadas, cámaras selladas, informes suprimidos. Y todo el tiempo estaba mirando el sistema al revés. El cerro no es el destino al que apuntan los sitios. Es el punto desde el cual el sistema completo se vuelve audible. Las comunidades mixtecas nunca dijeron que en el cerro hubiera algo enterrado. Dijeron que desde el cerro, en el día correcto, cuando el viento viene del sur, se oye a los otros lugares. Y esa es la revelación que llevo desde el primer video sin poder nombrar. Cada sitio que este canal documentó no era un receptor, era un emisor. La laguna de Tota, la cordillera Mapuche, las cámaras de Ciudad de México, las galerías del Cerro Rico, cada uno diseñado para enviar algo hacia este punto. Y el cerro, limpio, sin templo, sin construcción, era el único receptor. El sistema no era una red de lugares sagrados, era un instrumento del tamaño de un continente. Y este cerro era su único oído. Por eso nunca construyeron encima. No se edifica sobre un oído. Se deja limpio, abierto, orientado hacia todo lo que tiene que escuchar. 14 civilizaciones lo entendieron. La nuestra ni siquiera ha subido a comprobarlo. Pero un oído no escucha por escuchar. Un instrumento de recepción del tamaño de un continente fue construido para recibir algo. Y aquí es donde 14 investigaciones dejan de ser sobre el pasado y empiezan a ser sobre una pregunta que no me deja dormir. Si el cerro es el receptor y los 14 sitios son los emisores, ¿quién diseñó el sistema para ser escuchado? ¿Y desde dónde? Porque un emisor y un receptor no se construyen solos. Alguien los coordinó. Alguien tenía el plano completo antes de que existiera cualquiera de las 14 culturas que lo usaron.
El anciano mixteco dijo una última cosa que no incluía hasta ahora. Cuando le preguntaron quién enseñó a los abuelos cuál era el día y dónde pararse, respondió: los abuelos no lo aprendieron, lo heredaron. De los que estaban antes que los abuelos. La misma frase que los tehuelche usaron en la Patagonia. La misma que los muiscas usaron en Tota. Los que vinieron antes. El siguiente video va a buscar a los que vinieron antes. Los que vinieron antes de los abuelos diseñaron un instrumento continental y enseñaron a 14 culturas a usarlo. El siguiente video busca su rastro y empieza en el único lugar de América donde una civilización dejó por escrito de dónde venía su conocimiento, en una piedra que nadie ha podido fechar. Antes de irte, quiero tu opinión sobre algo concreto. El anciano dijo que el cerro sirve para oír a los otros lugares con el cuerpo, no con los oídos. ¿Qué crees que significa eso exactamente? No lo pregunto de forma retórica. Lee la descripción, mira lo que encontré y dime en los comentarios qué crees que se escucha desde ese cerro. Y si eres mixteco, si tu familia es de la Mixteca Alta, si alguna vez un abuelo te habló de un cerro que sirve para escuchar o de los que vinieron antes, escríbeme. La tradición se está apagando con los últimos ancianos que la recuerdan. Tu familia puede tener la pieza que el fragmento encerrado en el Aina no puede darnos. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no investiga misterios sueltos. Investiga un solo sistema, pieza por pieza, video por video. Suscríbete y activa la campana. Faltan piezas, y cada una acerca más la respuesta a la pregunta que empezó todo. ¿Quién construyó esto? ¿Y por qué necesitaron que lo olvidáramos?